Bienvenidos a mi espacio. Si disfrutas de las historias, deja tu me gusta y tu suscripción, me ayuda muchísimo. ¡Que lo disfrutes! Las alarmas del refugio subterráneo finalmente se apagaron justo cuando las primeras lluvias de ceniza cubrían los campos arrasados. Alex no había descansado en 3 días. El generador se apagaba intermitentemente, las provisiones se agotaban, y el silencio del mundo exterior era más aterrador que cualquier explosión. Estaba solo, hasta que unos golpeteos resonaron en la puerta metálica como una amenaza inminente. Al principio, pensó que podrían ser los drones del gobierno, buscando sobrevivientes para capturar o eliminar. Agarró el rifle viejo y oxidado, apuntando con la respiración contenida. Pero los golpes no eran mecánicos, eran desesperados. Abrió la puerta. La figura que se desplomó en sus brazos no parecía humana. Estaba cubierta de barro, con sangre seca y marcas que cruzaban su piel lacerada. La mujer tenía los ojos como 2 lunas rotas. Respiraba con dificultad, y cuando levantó la cabeza, él vio algo aún más inquietante: no estaba sola. En su espalda, envueltos en una manta improvisada, 2 criaturas pequeñas lo observaban. Sus ojos brillaban de un violeta intenso, sus cuerpos pálidos, apenas moviéndose, como si el miedo los hubiera congelado. Ella intentó hablar, pero solo susurró: no tengo nada, solo ellos. Alex tragó saliva. Esa mujer pertenecía a la especie enemiga, los Cintar. Ellos habían destruido su mundo, cazando humanos como si fueran presas. Y ahora, una de ellas estaba en su puerta, con 2 niños extraños y la vida colgando de sus labios. No hay espacio aquí. Solo protégelos, dijo ella. La frase cayó como un relámpago entre ellos. No era una petición, era una orden, una promesa llena de desesperación. Alex dejó caer el arma y la ayudó a entrar. Dentro del refugio, la tenue luz reveló la magnitud de sus heridas. Sus manos temblaban mientras revisaba a los niños. Uno tenía fiebre, el otro apenas respondía. A pesar de todo, no lloraban, como si ya hubieran aprendido que hacer ruido significaba la muerte. La mujer, llamada Serina como le dijo más tarde, no pidió comida ni descanso. Permaneció junto a los niños, susurrando palabras incomprensibles para Alex, pero que le ponían la piel de gallina. Tal vez eran rezos, tal vez cantos de consuelo de un mundo lejano. Finalmente, Alex le preguntó: ¿por qué viniste aquí? Ella lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Porque tú no mataste, respondió. Alex se apoyó contra la pared. Recordó a la joven Cintar que había dejado escapar meses atrás, una herida que no podía defenderse. La niebla se la había llevado antes de que pudiera conocer su nombre. ¿Era ella? La posibilidad lo inquietaba. El generador hizo un sonido extraño, y afuera, la lluvia de ceniza se volvía más espesa, casi sólida. Era el preludio de una tormenta ácida. Nadie sobrevivía expuesto más de 5 minutos. Los niños ya dormían, acurrucados en una esquina. Alex le ofreció a Serina la cama junto a la suya. Ella dudó un momento, luego se sentó, temblando. ¿Por qué estás dispuesto a compartir tu refugio con tu enemiga?, preguntó ella. Porque tú no mataste, respondió él, repitiendo sus propias palabras. En la oscuridad, sus miradas se encontraron. No había ternura, solo una tregua. Pero esa tregua contenía el peso de todo el universo. El refugio era pequeño, diseñado para una sola persona, pero esa noche, parecía otro lugar. El silencio ya no pesaba de la misma manera. La soledad se había roto, y el aire, espeso por la humedad y el óxido, se llenó de algo nuevo. Serina permanecía sentada en el borde de la cama, la espalda rígida, mirando la pared. Los niños dormían, envueltos en una manta. Alex preparó 2 tazas con un sucedáneo de café, que sabía a polvo y ceniza, pero que al menos servía para calentar las manos y dar la apariencia de control. No es veneno, le dijo, extendiéndole una taza, aunque a veces parecía serlo. Serina la tomó sin agradecer, pero no por desdén, sino con cautela, como si cada movimiento fuera una estrategia de supervivencia. Bebió lentamente. Luego, su voz se filtró entre las sombras. La última vez que compartí bebida con un humano fue en un campo de trabajo. Tenía 13 años.
Alex bajo la mirada. Sobreviviste, dijo él. Ella lo miró con la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, y con una expresión que era una mezcla de tristeza y fortaleza. Sobreviví, pero no viví, contestó, antes de que el silencio llenara la habitación. ¿Tus hijos son híbridos?, preguntó Alex después de un rato. Serena asintió, su mirada llena de una mezcla de orgullo y dolor. No son completamente Cintar, pero nacieron en tu mundo, en cautiverio. Mi pareja fue ejecutada antes de verlos nacer. Yo escapé gracias a lo que ustedes llaman debilidad, compasión. Alex respiró hondo, sin saber qué decir. Sus pensamientos se mezclaban con rabia, culpa y algo más que no entendía. Serena dejó la taza y lo miró por primera vez sin defensas. Tu especie es peligrosa, dijo él con voz baja, y la tuya destruyó mi planeta. Lo sé, respondió ella, pero no tú, y no tú. Sus ojos se encontraron, como si el tiempo se detuviera en esa pequeña verdad compartida. Algo invisible se rompió entre ellos. La tensión, el miedo, el instinto de supervivencia, todo desapareció. Alex se acercó lentamente. Serena no retrocedió. Cuando su mano tocó la suya, ambos se estremecieron. No había dulzura, solo la necesidad de contacto, de calor, de saber que no estaban completamente solos en medio de la tormenta. No te ofrezco mucho, dijo él. No busco mucho, respondió ella, solo que mis hijos vivan y que alguien me toque sin pensar que soy un arma. Alex retiró la manta de su cama. Serena se acostó despacio, sin apartar la vista de él, sin mirar a otro lado. Cuando él se tumbó a su lado, sus espaldas apenas se rozaron, pero el calor entre ellos era suficiente para evitar que temblaran. Horas después, cuando la tormenta rugía sobre el mundo exterior, ella se giró hacia él, en la penumbra. ¿Cómo se llama esto que hacemos, cuando compartimos calor con alguien a quien no entendemos?, preguntó. Alex cerró los ojos. Primer contacto, respondió él. Serena sonrió por primera vez, una pequeña sonrisa humana, y se quedó dormida con la frente apoyada en su hombro. En ese rincón del mundo, entre ruinas y cicatrices, un humano y una viuda alienígena compartían el primer contacto real entre sus especies. No en tratados, ni en campos de batalla, sino en una cama estrecha, rodeados de miedo, cicatrices, y algo que empezaba a parecerse al amor. Felina se sentó junto al fuego artificial que Adrián había logrado mantener encendido con baterías improvisadas. Los niños dormían, agotados. Ella giró el rostro hacia él. Ya no me preguntas por qué sigo aquí, dijo ella, su voz suave y profunda. Adrián la observó en silencio. La luz tenue de la habitación delineaba su rostro con una belleza áspera e inquebrantable. No necesito preguntar, respondió él. ¿No tienes miedo de que te use? ¿De que espere el momento en que bajes la guardia? Ya viste mis puntos débiles, dijo ella con firmeza. Si quisiera destruirte, ya lo habría hecho. Felina se acercó un poco más, su voz bajando a un susurro contenido por años de control. Estoy harta de que todos piensen que soy una guerrera antes que madre, un arma antes que mujer. Adrián respiró lentamente, sin moverse, sin parpadear. Yo también estoy harto de que todos piensen que soy solo un sobreviviente. También quiero sentir algo más que miedo. Felina lo miró fijamente, como si evaluara una última barrera. Luego, sin decir una palabra, colocó su mano sobre la de él. No fue un gesto impulsivo, sino una decisión, una rendición silenciosa. Cuando Adrián entrelazó sus dedos con los suyos, ella cerró los ojos por un segundo, y por primera vez, la distancia entre sus labios se volvió insoportable. Pero justo cuando el mundo parecía encenderse, un pitido agudo resonó desde el panel de sensores. Adrián se levantó de un salto. Felina también. Señal térmica en movimiento justo afuera, dijo él. No es humana, no es máquina. Son pequeñas. Los niños. El refugio estaba sellado. No había forma de que hubieran salido sin ayuda. Felina corrió hacia el pasadizo trasero, sus ojos dilatados por el miedo. Adrián activó los drones de defensa, aunque sabía que no serían suficientes si los encontraban. Recorrieron los túneles húmedos, pasaron por filtros de aire hasta llegar a una pequeña compuerta de emergencia.
Estaba abierta. Un solo hilo de sangre morada marcaba la salida. Felina cayó de rodillas, temblando. No gritó, no lloró. Solo movió los labios como si pronunciara nombres en otro idioma. Adrián la sostuvo por los hombros. Están vivos. Si quisieran matarlos, ya lo habrían hecho. Eso no los hace menos crueles, respondió ella con la voz rota, como si cada palabra desgarrara su garganta. ¿No sabes lo que les hacen a los hijos de las viudas? Adrián apretó los dientes, se levantó y tomó su arma, colocando la mochila de suministros en su hombro. Voy a traerlos de vuelta vivos, cueste lo que cueste. Felina lo miró, perdida entre el horror y la incredulidad. Se volvió hacia la salida, pero su voz la detuvo. No voy a dejarte ir solo. Se incorporó rápidamente, con manos firmes tomando un cuchillo de energía y un pequeño comunicador. Sus ojos ya no mostraban miedo, solo furia y determinación. Ya no eran dos desconocidos compartiendo un refugio. Eran una madre y un hombre que ya no podía mirar atrás. Un vínculo nacido del calor y forjado en fuego silencioso. El cielo estaba muerto. No había estrellas, ni luna, solo la densa negrura del polvo suspendido que envolvía el planeta desde el ataque de los Cintar. Adrián y Felina se deslizaban por los restos de un canal de drenaje, siguiendo las señales térmicas con un rastreador que apenas funcionaba. Cada paso era un riesgo, cada sombra una posible trampa, pero no podían detenerse. Los niños estaban cerca, y ambos sabían lo que les harían si los convertían en sujetos de estudio. Selina caminaba al frente. Sus sentidos, más agudos que los de un humano, la guiaban entre las ruinas. Su cuerpo ágil y entrenado parecía moverse sin hacer ruido, como si flotara entre los escombros. Adrián la seguía, con el fusil a la espalda y un cuchillo en la mano. No hablaban. No lo necesitaban. Cada mirada bastaba. El rastro los llevó a una estructura subterránea en forma de espiral, un antiguo centro de investigación abandonado desde la primera evacuación. Las puertas estaban semiabiertas. Rastros morados marcaban el suelo como gotas de advertencia. Al descender, a air cambió. Se volvió más frío, más denso, como si algo respirara dentro. Bajaron los últimos escalones y llegaron a una sala circular iluminada por tubos fluorescentes moribundos. En el centro, encerrados dentro de un cilindro de cristal, estaban los niños. Inmóviles, con sensores pegados a sus cuerpos y ojos grandes que miraban a su madre sin parpadear. El grito de Felina fue silencioso. Solo su pecho subía y bajaba con violencia contenida. Dio un paso al frente, pero Adrián la detuvo con un gesto, señalando al techo. Drones. 3, dijo. Suspendidos, girando lentamente. Listos para activar el protocolo letal si detectan movimientos hostiles. Y entonces, entre las sombras, una figura caminó hacia ellos. Era un Zintherdal Takasta. Su armadura oscura brillaba con símbolos dorados. Su rostro no mostraba emoción alguna, solo calculada indiferencia. Felina, dijo, con voz baja. Has traído compañía. Fascinante elección. Ella lo miró con desprecio. Teime mis hijos. Tus hijos no te pertenecen, respondió él con naturalidad repugnante. Son propiedad del Consejo Científico. Mezclas genéticas únicas. Vidas valiosas. Experimentos en proceso. Adrián alzó el arma sin pensarlo. Si das un paso más, te vuelo la cabeza. El cintar giró ligeramente su rostro hacia él, mostrando una mueca de superioridad. Tú debes ser el humano. El nuevo macho de esta traidora. Felina dio un paso al frente, sus ojos ardiendo. No lo provokes. Él no es como nosotros. Él dispara. El enemigo soltó una carcajada seca. Por supuesto. Animales con juguetes. ¡Qué encantador! Adrián apretó el gatillo. Una bala atravesó el hombro del cintar antes de que los drones pudieran reaccionar. En un segundo, el infierno descendió sobre la sala. Rayos de plasma, gritos, fuego, humo. Felina se lanzó hacia el cilindro, sus movimientos perfectos, sus dagas danzando en el aire. Adrián rodó por el suelo, esquivando un rayo de energía mientras disparaba al primero de los drones, explotándolo en una lluvia de chispas.
Celina golpeó el cristal con un puño electrificado. Nada. Los niños lloraban dentro, desesperados. Una alarma comenzó a sonar. Está programado para liberar toxinas si se detecta una brecha, gritó ella, con la voz desgarrada. Adrián llegó junto a ella, sacó el dispositivo improvisado que había fabricado con piezas de comunicadores antiguos, lo conectó al panel de control y escribió códigos a ciegas. El último dron se lanzó sobre él. Celina saltó, lo interceptó en el aire y lo destruyó con un rugido de furia. La cápsula se abrió con un suspiro de vapor. Celina se lanzó hacia sus hijos, tomándolos en brazos y abrazándolos como si fueran el núcleo de su universo. Ellos lloraban, temblaban, pero estaban vivos. Adrián se levantó, con sangre en la frente y las manos quemadas. El cintar herido arrastraba su cuerpo hacia un panel, intentando activar el sistema de contención final. Celina se giró lentamente, con los niños en un brazo y la lanza luminosa en el otro. Caminó hacia él, sus pasos sin sonido. Cuando lo alcanzó, el cintar la miró, escupiendo sangre. «Te convertiste en una de ellos», susurró. «Me convertí en madre», respondió ella, clavando la lanza en su pecho. El cuerpo cayó sin gloria. Silencio. Adrián se acercó, su rostro cubierto de polvo y sudor, pero cuando vio a Celina abrazando a sus hijos, su expresión se quebró. Se agachó a su lado, y uno de los pequeños se arrojó a su cuello. «Papi», dijo con voz temblorosa. Celina lo miró como si el tiempo se detuviera. «¿Qué dijiste?» El niño no dudó. «Papi nos será. Papi siempre vuelve». Ella parpadeó lentamente, y Adrián la miraba sin saber qué decir. Había demasiadas emociones en su rostro como para contenerlas. Culpa, orgullo, pánico, amor. Entonces, ella susurró, como si se lo dijera a sí misma, «Ya no somos solo dos especies enemigas. Somos una familia que todavía respira». Y así, entre los restos ardientes del laboratorio, con los niños dormidos entre ellos, por primera vez no hubo guerra, solo un lazo que no necesitaba sangre ni pasado para ser real. La noche siguiente parecía inmóvil, como si el mundo supiera que algo se había roto. El refugio ya no era un escondite, sino un santuario dañado. El regreso había sido arduo, los niños aún afectados por el miedo y el peso de los combates frescos en cada paso. Ninguno de los dos habló durante el trayecto, solo el silencio compartido de quienes habían visto el abismo, sin embargo, continuaban caminando. Adrián tenía la ropa rota, el brazo vendado con tiras improvisadas, y la mirada fija en el suelo, como si su mente todavía estuviera atrapada en aquel laboratorio, donde el horror había quedado detenido por unos segundos. Alicia no se apartaba de sus hijos ni un instante. Dormían abrazados a su cuerpo, como si cualquier espacio mayor los pudiera hacer desaparecer otra vez. Pero no era la seguridad lo que los mantenía tensos, sino lo que vendría después. Esa misma noche, sin previo aviso, el sensor de largo alcance emitió un pitido que Adrián no había escuchado en semanas. No era una patrulla, era algo mucho más grande. Una nave de transporte pesado descendía del cielo directo hacia su zona. Alicia se levantó de un salto, moviéndose con rapidez. «Nos encontraron». «¿Cómo?», preguntó Adrián, revisando los códigos. «No dejamos rastros. No usamos transmisiones largas». Ella no respondió de inmediato, solo miró el cielo con una mirada que parecía saber lo que venía. «No fue un error. Fui yo». Su voz fue más baja que el viento. «Puse una traza de calor en el cadáver del comandante Cintar para que vinieran por él. Pensé que tendríamos tiempo. Pensé que podrían llevarse el cuerpo y ya». Adrián se quedó inmóvil. «Les diste una razón para volver». «Les di un señuelo para alejarlos de los niños», dijo ella, con una frialdad contenida. «Nos van a matar. Entonces peleamos o tú huyes con ellos». El silencio se llenó de tensión. Él la miró con una mezcla de rabia y amor, porque la entendía, porque la odiaba por tener razón, porque no podía dejarla. Los niños seguían dormidos, ajenos a que la muerte se acercaba con alas negras. Adrián recogió su fusil y su cuchillo, y se sentó en el suelo. No dijo nada, solo limpió el sudor de su frente y observó a Alicia moverse rápidamente.
Ella activaba trampas, revisaba municiones, colocaba los detonadores de contacto que habían escondido meses atrás, como si hubiera hecho eso toda su vida. Y entonces, sin previo aviso, se arrodilló frente a él. Hay una forma, dijo. Pero no te va a gustar. Adrián no respondió. Ella le tomó la mano y la colocó sobre su pecho. En mi cultura existe un vínculo de sangre, de alma. Una transferencia energética entre dos cuerpos. Antiguo. Doloroso. Se usaba para salvar a los moribundos o para sellar pactos de vida eterna. Y tú quieres hacerlo conmigo. Si te llena y yo sobrevivo, puedo darte parte de mí. De mi esencia, de mi energía. Pero no me quedaré entera después. Podría envejecer. Podría morir. Adrián negó con la cabeza. No quiero que mueras por mí. Ya estoy muriendo por ti, susurró ella con una intensidad que atravesó su piel. Morí el día que vi que tocabas a mis hijos como si fueran tuyos. Morí cuando dijiste que no te importaba mi especie. Morí cuando me enamoré de ti, en silencio. Él la besó. No fue suave. Fue un choque de todo lo que habían contenido. Fueron bocas que temblaban, manos que no dudaban. Fue rabia, deseo, necesidad. Fue todo lo que no dijeron antes. Se amaron entre sombras, entre el silbido de los drones en el cielo y el temblor de la tierra bajo sus cuerpos. Y cuando terminaron, no hubo palabras dulces, solo respiraciones entrecortadas y la certeza compartida de que habían sellado algo más profundo que un pacto de guerra. El amanecer llegó con explosiones en la entrada, ruido de metal arrancado, gritos en un idioma que Alicia no había pronunciado desde que escapó. La resistencia había comenzado, y no habría tregua. Adrián fue alcanzado por una descarga en el pecho mientras protegía a uno de los niños. Alicia gritó, el rugido de su alma desbordando su garganta. Corrió hacia él. Se arrodilló. Su cuerpo ardía. El corazón latía lento. Lo sostuvo entre sus brazos. Mírame, le ordenó. No cierres los ojos. No lo hagas. Él tosió sangre. Te amo, susurró. Pero no te sacrifiques. Demasiado tarde, dijo ella, presionando su frente contra la suya. Los tatuajes en su piel se iluminaron, sus ojos se tornaron blancos, y una oleada de energía cruda atravesó sus cuerpos. Era el vínculo, el ritual prohibido, doloroso, irreversible. Ella gritó. Él tembló. El aire se cargó de estática. Los soldados que aún quedaban en la entrada retrocedieron, aterrados por lo que veían. No sabían si era magia, ciencia o locura. Pero cuando terminó, Adrián respiraba. Y Alicia, con el rostro pálido y el cuerpo debilitado, sonrió apenas. Vive, por ellos. Por mí. Y cayó desmayada en sus brazos, como si hubiera entregado todo, como si el amor hubiera sido la última bala en su alma. El cuerpo de Alicia permanecía inmóvil en los brazos de Adrián, pálida, inconsciente, temblando apenas por el esfuerzo de haber transferido parte de su esencia a él. El vínculo había funcionado. Él estaba vivo. Su pecho volvía a subir y bajar con ritmo firme, pero sus manos se negaban a soltarla. La puerta del refugio tembló con una última explosión, pero los sensores no mostraban amenazas. Solo silencio. Los soldados Cintar, al ver el destello del ritual y sentir esa oleada de energía que los sobrecogió hasta los huesos, decidieron retirarse. Habían presenciado algo antiguo, prohibido incluso para su especie, algo que ninguna orden militar podía explicar o controlar. Adrián colocó a Alicia con cuidado en la litera. Le apartó el cabello del rostro, temiendo que no despertara. Una lágrima cayó sobre su frente, pero entonces los párpados de ella se movieron y sus ojos se abrieron. Lentos, doloridos, vivos. No esperaba que doliera tanto, murmuró con una sonrisa débil. Adrián la abrazó. No pudo evitarlo. No había más palabras, solo el latido fuerte de su corazón. Ella le devolvió el abrazo con la poca fuerza que le quedaba. Los niños corrieron hacia ella, trepándose a la litera, abrazándola por ambos lados. Las lágrimas corrían sin freno, y por primera vez, desde que pisaron ese planeta moribundo, hubo paz real, sentida, aunque fuera dentro de un refugio pequeño,
cubierto de polvo y cicatrices. Pasaron varios días en silencio. Alicia se recuperaba lentamente, pero ya no era la misma. Su fuerza física había disminuido, pero no su espíritu. Sus ojos, antes tensos, ahora eran suaves cuando miraban a Adrián. Él tampoco era el mismo. Había conocido el filo de la muerte y regresado con una decisión grabada en cada célula de su cuerpo: no volvería a huir. Una semana después, mientras el cielo gris dejaba filtrar una rara luz dorada, Adrián salió con Alicia y los niños hacia el norte. Había escuchado rumores por la radio de una colonia mixta, donde humanos y Cintar trabajaban juntos en una tregua silenciosa. No confiaba del todo, pero tenía que intentarlo. Ya no por él, sino por ellos. El camino fue largo. Atravesaron valles arrasados, zonas de ceniza petrificada y campos donde crecían hongos fluorescentes. Los niños, a pesar del entorno, jugaban, corrían, reían, con una inocencia que parecía imposible en ese mundo quebrado. Y cuando dormían, Adrián y Alicia se abrazaban bajo mantas viejas, sus cuerpos encontrándose con más calma, más dulzura. Se amaban sin prisas, como si el tiempo ya no los persiguiera. Finalmente, llegaron a la colonia, una estructura protegida por campos energéticos, custodiada por una fuerza de paz mixta. Al principio, los apuntaron con armas, pero cuando Alicia habló usando un dialecto antiguo de los Cintar, y cuando Adrián mostró los brazos cubiertos con símbolos de unión marcados por el ritual, algo cambió en los ojos del capitán. Fueron recibidos, revisados, aceptados. Una semana después, tenían una vivienda pequeña. Nada lujoso, pero con agua caliente, comida y silencio verdadero. Los niños iban a clases, jugaban con otros híbridos, reían como si nunca hubieran vivido entre sangre y miedo. ¿Y Alicia? Alicia florecía. Recuperaba fuerza, pero ya no era la guerrera implacable que llegó temblando a la puerta del refugio. Era madre, era compañera, era libre. Una noche, sentados en la terraza metálica de su nuevo hogar, Adrián observaba el cielo junto a ella. Las estrellas volvían a ser visibles. Ni siquiera imaginé esto, dijo él. Estar vivo contigo. Alicia apoyó la cabeza en su hombro. Yo tampoco. Pensé que moriría con odio en el corazón. En cambio, aquí estoy, amando a un humano testarudo que ronca como un volcán dormido. Eso dices ahora que me tienes. Lo dije desde la primera noche, solo que no lo sabías. Se besaron bajo un cielo nuevo. Un mundo aún dañado, sí, pero con futuro. Con promesas. Los niños dormían en paz. Y en el rincón más oscuro del universo, donde antes solo reinaba el fuego, ahora había luz. Una familia nacida en medio de la guerra, salvada por el amor. Y para ellos, la historia apenas comenzaba.